Bueno, son las 6 de la tarde con 36 y ya está en nuestro estudio el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, que está en el centro de la polémica por el nuevo financiamiento universitario, que está en discusión en primer trámite en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda en este minuto. Y el proyecto ha sido muy criticado por las universidades, sobre todo las universidades privadas y muchos expertos, que alertan de pérdida de autonomía, de financiamiento del sistema de educación superior y además de acarrear un impuesto para los nuevos egresados. ¿Cómo está, subsecretario? Hola, muy buenas tardes, Bienvenido. Mónica. Muy buenas tardes, Ramón. Un gusto estar junto a ustedes. Bueno, justo el miércoles me tocó hacer un informe sobre el tema y bueno, me gustaría que partiéramos hablando de las novedades, porque a ver, entregaron el informe financiero, lo que indica que que el FES es buenísimo en términos de resolver el tema, es fiscalmente muy potente, porque deja además con ahorro al Estado, supuestamente, versus lo que sería mantener el CAE, ¿no es cierto? El principal argumento sería el ahorro que el Estado va a hacer de cambiar el CAE por el FES. Primero decir que hay un consenso en salir del CAE. Yo creo que esto ya es transversal, ¿eh? Es muy importante y es un paso importante que ha dado el país. Luego, que tenemos que salir del CAE, entre otras razones, y es muy importante esta razón, porque el CAE es muy caro para el erario público, dado que tiene mucho costo de transacción porque tienes que pasar por la banca, de distintas formas, ¿no? Por lo tanto, la propuesta que nosotros hemos hecho es que haya un sistema que no tenga que ver y no tenga participación de la banca. Pero también, y esto es muy importante, porque lo discutimos ayer con los diputados y diputadas de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, también con opiniones de expertos internacionales que relacionaron un informe sobre esto, es una mejor solución en términos generales para las familias. Es decir, la mayor cantidad de la gente, según las proyecciones que ha hecho este informe, va a retribuir en el nuevo sistema de financiamiento menos que el costo de sus carreras. Y para que se hagan una idea, con el CAE la presión al salario, es decir, el porcentaje que representa en promedio la deuda CAE del salario llega al 14%. En cambio, con FES, esa presión va a ser en promedio en torno al 4%. Por supuesto, se habla del 7% y en algunos casos del 8%, pero esos son los tramos máximos de contribución, no necesariamente los promedios. Por lo tanto, pensamos que de manera robusta podemos decir, tenemos una mejor solución para el fisco, tenemos una mejor solución en general para las familias y por lo tanto hay elementos de consenso. Que hay detalles que resolver, Mónica, Ramón, por supuesto los hay, pero estos elementos de consenso yo creo que ya sientan una buena base para trabajar en los acuerdos que nos restan para aprobar este proyecto y que sea ley durante el gobierno del presidente Boric. ¿Por qué debiera ser más eficiente este sistema? Me pongo en la parte final, en la recaudación, en el retorno de los dineros de lo que hoy existe. Lo que pasa es que con el CAE tú tienes una deuda bancaria individual, entonces esa deuda, por ejemplo, cuando tú tienes ingresos bajos y entras en moratoria, se va acumulando y va generando más interés, entonces va creciendo. Los que hemos tenido deuda, sabemos que cuando uno queda cesante a veces y tiene deuda, esas deudas se van acumulando. Por supuesto, hay un beneficio al que tú puedes postular, pero tienes que estar al día y es un beneficio al cual se postula en el caso del crédito con aval del Estado, que es la suspensión de pago. En cambio, el FES tiene como un seguro incluido. Supongamos que tú tienes un problema y caes en cesantía, ¿no? ¿Ya? Tú dejas de retribuir automáticamente. No tienes que postular, no hay burocracia, simplemente dejas de retribuir. Si tus salarios bajan, tu contribución baja. Entonces, ese seguro que tiene integrado no es solamente un mecanismo progresivo, ¿no? Es decir, entre gente que tiene más y tiene menos. También, de alguna manera, te ayuda a ti mismo, porque tú no conoces cuál es tu trayectoria laboral el día de mañana. Entonces, cuando, claro, tú tienes remuneraciones más altas, puedes llegar a los topes de retribución, que son 7% para la mayoría de los casos y 8% para las personas que ganan más de 3 millones de pesos, que son pocos casos. Puedes llegar al máximo de retribución. Y mientras estás ganando bien, por decirlo de alguna manera, aporta al sistema. Pero si te pasa algo, tiene un seguro. Y eso a nivel global hace que haya una mejor recaudación. Y además, acá esto hay que decirlo también, la recaudación se hace vía automática, es decir, se hace a través de la estructura tributaria del país. Por lo tanto, es un sistema mucho más seguro para recaudar, que nos parece que es mejor para las personas, como lo dijo el estudio que presentaron expertos británicos ayer, además de ser mejor para el fisco. Claro, esa es una de las críticas también, porque lo llaman la oposición un impuesto. Un impuesto que es parecido al complementario porque no solamente le van a cobrar al estudiante por el sueldo que gane producto de esa profesión que estudió con el FES, sino que entiendo de todos sus ingresos que tenga, ya sea, qué sé yo,
ganancias de capital, cuotas de directorio, si le dan, o sea, no es solamente el sueldo, sino son todos los ingresos. Mira, Mónica, yo quisiera puntualizar primero en los consensos. O sea, para la gran mayoría de los casos y para el fisco, esto es un mucho mejor sistema. Ahora, vamos a lo que tú me señalas porque... Pero es así o no, que tengo la duda. Es respecto a los ingresos generales, sí. Y hay algunos matices técnicos que precisar, pero quisiera decir que la gran mayoría de la gente ni tiene acciones en el capital ni percibe rentas de directorio. Pero para esos casos, por supuesto, que nosotros estamos estudiando junto con el Parlamento algunas modificaciones, estamos en estudio, ¿no?, de posibles modificaciones al proyecto que puedan, impedir situaciones borde, que son situaciones límite, en que una persona pague, entre comillas, demasiado. Eso está en estudio, estamos trabajándolo, estamos recibiendo propuestas, porque acá es muy importante señalar lo siguiente: ¿dónde está la estabilidad de este sistema? La estabilidad de este sistema no está en que a unos pocos les cobremos mucho. Por ejemplo, una especie de castigo al éxito, no se trata de eso. La estabilidad de este sistema está en los grandes números. Está en que cuando como sociedad trabajamos de manera conjunta, resolvemos mejores cosas para el sistema, pero también mecanismos que se adapten mejor al individuo. Por eso esta no es una discusión entre perspectivas colectivistas e individualistas, no es un debate ideológico, es un sistema bien calibrado que se adapta a tu trayectoria y que además a nivel sistémico funciona mejor. Ahora, en ese sentido, ahí hay una contradicción con o sea, por lo menos en el informe que entregó ayer, que mandaron a hacer ustedes, de Lorraine Dearden a Londres. Ella justamente dice que hay un grupo que paga muchísimo y el resto no paga mucho. Mira, solo el 1%, en ese mismo informe está el dato, solo el 1% de las personas puede llegar a pagar más de 3 veces su carrera. Ahora, déjame decirte, por ejemplo, que con un sistema de crédito todos pagan más. El profesional graduado es el único, las profesionales graduadas mujeres, y el técnico graduado, el profesional graduado y el universitario graduado en hombres pagan más del 100% de lo que estudiaron. En algunos casos, claro, porque hoy día en un sistema de crédito, en cualquier sistema de crédito, tú pagas más de lo que tú, digamos, se desembolsó en ti. ¿Cuál es la diferencia con el sistema FES? Que esa situación se va modulando de manera progresiva, de tal manera de funcionar bien sistémicamente y de adaptarte a su trayectoria, porque ese mismo profesional que te parece a ti en promedio, como me pasó a mí, yo estuve cesante un tiempo, me imagino que todos hemos experimentado eso, que en algún momento de su trayectoria retribuyó más, después queda cesante y como este sistema está diseñado de esta manera, tiene un seguro que a ti te protege y te dice, chuta, si en un momento te está yendo mal o no percibes ingresos, quédate tranquilo. Se acabaron las llamadas amenazando de embargo. Se acabaron las presiones, digamos, como si esto fuera una deuda comercial. Pero ¿cómo explicar aquel otro caso, que tal vez son los menos, sí, de acuerdo, pero al que le toca, ¿no es verdad? Y a ese que sí le fue bien, que sí tuvo una pega constante, una pega bien remunerada, y ve que el porcentaje que está pagando se da cuenta que a mediado no andar ya lo pagué y me queda todavía la mitad por pagar. Por eso estamos trabajando en correcciones y en modificaciones al proyecto. Y esto es importante señalarlo también porque en las tramitaciones parlamentarias los proyectos mejoran. Se hacen planteamientos críticos como este y los gobiernos tienen que tener la flexibilidad para trabajar con la oposición y hacer las modificaciones que corresponden. ¿Y la modificación irían por el monto de plata que tienen que pagar o también por la cantidad de años que tienen que pagar? No le puedo dar detalles, no Mónica, estamos trabajando. Lo que pasa es que, a ver, estamos trabajando en eso, estamos estudiando. Les cito críticas del rector de la UDD, por ejemplo, que sacó una columna donde dice que fundamentalmente, del decil 6 para abajo, todos tienen gratuidad, no pagan nada. Los ricos, el decil 10, tiene plata para pagar. Entonces, el FES va justamente para el decil 7, 8 y 9, que es la clase media. Profesionales de clase media que si les va bien, cuando salgan de la universidad, van a estar, dice él, pagando por 20 años mucho más de lo que el Estado les dio para estudiar y que por eso lo consideran un impuesto. Entonces, esa proporción va a cambiar, dice usted. Pero precisamente en eso estamos hablando. Más del 60% de las personas ya de partida van a retribuir en las proyecciones que tenemos, que usen FESA. Otra cosa es la gente que está afortunadamente en gratuidad. Estamos hablando de la clase media. El 60% va a retribuir menos de lo que se desembolsó en su carrera. Es el cálculo. Partamos de ahí. Ya. Luego el resto empieza ya a parecerse más a una situación de cómo pasa con los intereses. Pero esa situación se distribuye de manera progresiva y solo
en el 1% de los casos se puede dar que una persona pague más de 3 veces su carrera. Por lo tanto, y eso estamos disponibles y estamos estudiando correcciones. Por lo tanto, globalmente es un sistema que funciona mejor. Y la lógica del impuesto, mira, esto no es un impuesto. Primero, no es obligatorio. Las personas siempre pueden, si tienen los recursos, desembolsar y no quedar con esta obligación de retribución, es decir, pagar el arancel. Es una contraprestación por un servicio. Hay una contraprestación clara, que es el servicio, eso está contra las definiciones de impuesto. Y como bien señaló Nicolás Barr, experto en esta materia del Reino Unido, de la London School of Economics, este es un diseño híbrido. Tiene elementos de distinta naturaleza y tú no lo puedes reducir a un Perdón, impuesto. Cuando dice, si lo escuché bien, 60-40 sería, ¿no es cierto? 60% quedaría, de acuerdo a la proyección, pagando al final menos de lo que le costó la carrera. Claro. Un 40% podría, y en distintos tramos, de acuerdo a lo que Y he en explicado. distintos momentos, pero en promedio, la presión al salario y a los ingresos para no decir solo salario, a los ingresos del FES está en torno al 4% promedio, mientras el CAE estaba en el 14%. Es que a eso quería llegar. Es que tendrías que sumarle las cotizaciones previsionales más el 4, porque te lo van a sacar. Sí, no, correcto. Pero comparado con una deuda que tiene hoy día en promedio un estudiante de CAE, ¿esa relación 60-40 es la misma? No, porque con CAE tú siempre pagas más. A eso voy. Sí, pues no, con CAE todos el 100% paga más. Que es crédito. Claro, un Es que crédito por con eso interés. digo, para claro, comparar una por cosa con supuesto. otra. No, mire, hay consenso, yo creo que lo discutimos ayer incluso con los diputados de oposición, hay consenso que para el fisco y para las familias este es un mejor esquema. Que hay situaciones que corregir, por supuesto, pero hay un consenso. Yo creo que hay otras discusiones que se tienen que dar, por supuesto, pero yo creo que hay un consenso en eso y esto es importante porque significa que vamos avanzando. Yo creo que hay un consenso también en el mecanismo de recaudación que tiene el FES, esto me lo decían parlamentarios de oposición, que había un consenso, mira, si a nosotros nos parece que ese mecanismo de recaudación y también ese mecanismo de recaudación ha estado presente en otros proyectos que se han presentado, como por ejemplo el del expresidente Piñera o el de la expresidenta Bachelet. Así que en eso hay un consenso país y este es un esquema, y me parece puntualizar en otra cosa, Mónica, que es importante, el consenso que hay en tener una condonación al CAE, que es una condonación parcial, que contempla totalidad en muchos casos, pero que es importante asumir eso le va a aliviar a las y los deudores que nos están escuchando, a todos les baja la cuota y a miles, y a decenas de miles, y a muchos más probablemente, por la condonación progresiva les va a significar compromiso de pago cero. Ya, el otro gran crítica que hacen las universidades es el de financiamiento que ellos dicen que van a tener. ¿Por qué? Porque todos los fondos que son públicos y que van a financiar que van del FES van a financiar el arancel regulado. Y el proyecto de ley prohíbe exigir copago a los estudiantes que lo reciben, excepto al decil 10, que es el que tiene más dinero. Por tanto, dicen que las universidades dicen que no les hace financieramente sostenible el mantener las carreras más caras, las que requieren más gasto, porque ellos no van a poder adicionar o solicitar a la familia un copago, porque ustedes lo tienen prohibido en el proyecto. Bueno, Mónica, primero señalar que hay algunos comentarios de algunas instituciones privadas y todo proceso de cambio va a implicar crítica. Nosotros somos conscientes de eso y está muy bien que haya crítica, pero también le quiero señalar que no son críticas de todas las instituciones. Las universidades chilenas más prestigiosas están agrupadas en el Consejo de Rectores, con quien tenemos una relación fluida. Las universidades privadas están agrupadas en la CUP. Nosotros mantenemos diálogo con ellos y, por supuesto, hay libertad que algunas instituciones hagan planteamientos críticos y está muy bien. Déjame decirte lo siguiente. Chile tiene de los aranceles más caros del mundo. Y además, esos aranceles han subido del año 2010 hasta ahora un 44% por encima de la inflación. Por encima de la inflación. Ellos dicen, dado que la propia regulación de las universidades, las acreditaciones y todo, sobreencarecen los proyectos educativos universitarios. Sí, por supuesto que tiene que haber regulación, pero cuando tú aumentas un 122%, tiene que ser, o sea, yo creo que hay otras explicaciones. Al mismo tiempo, la matrícula se expandió aceleradamente. Hoy, independiente de la valoración de las razones del aumento del arancel, independiente de eso, hoy día tú tienes la siguiente situación. La matrícula no va a seguir creciendo como creció antes, va a tener un crecimiento vegetativo en el agregado y ya no hay otro 44% arriba de la inflación que seguir subiendo. Es decir, el gasto fiscal en educación superior está a tope y el bolsillo de la familia está a tope. ¿Cómo financiamos un futuro para nuestra educación superior, para que investigue, para que mejore en calidad? La respuesta a eso no está en el copago, ni está en los aranceles del pregrado. ¿En dónde está? Lo pague el Estado. Está en un pacto país
que estamos impulsando también desde el Ministerio de Ciencia, por tener mejores condiciones para la investigación científica. Hemos lanzado un fondo de investigación universitaria que se llama FIU, que va a entregar recursos basales, que por supuesto puede discreparse luego de los montos. Está, por ejemplo, la ley de empresas... ¿Ese no fue el que se comprometió para la gratuidad? ¿Ese que fue? No, esa es otra asignación, que también existe, pero es menor. Mira, y por supuesto hay un debate porque a lo mejor se puede decir, chuta, Chile requiere avanzar más en aporte público y privado para la investigación. Y esa discusión nos parece legítima. Lo que señalamos es que el futuro de la investigación no puede depender del monto de los aranceles de pregrado. Y tampoco depende de ese monto, porque esos montos tienen que estar regulados porque hay muchos recursos públicos involucrados. De lo contrario, tú tienes presiones alcistas en los aranceles que luego tienes que... O sea, se encontró la manera de regular los aranceles vía la entrega del crédito. Lo que pasa Claro, porque le pagan solo el regulado. Sí, cuando tú tienes recursos públicos, el FES es un instrumento de financiamiento público. Cuando tú tienes recursos públicos involucrados, tú tienes que tener regulación. Porque te voy a poner un ejemplo. Yo tengo una institución X que tiene los costos abajitos y tiene los precios bien arriba. ¿Está obligado el fisco o el bolsillo de la familia a concurrir con el precio, que no tiene relación directa con la calidad, con los costos necesarios y razonables? Por eso hacemos un trabajo técnico que no lo hace el gobierno, fíjate, solo, lo hace con una comisión de expertos. Levantamos los costos del sistema, trabajamos con las instituciones, llegamos a una regulación con un panel de expertos que se define por alta dirección pública y eso establece la regulación y por supuesto el fisco está obligado a transferir eso. Eso no solo protege los recursos fiscales, fíjate, también protege a las instituciones, porque eso significa que si llega un gobierno que le quiere bajar los recursos a las instituciones, ¿sabe qué? No puede, porque está definido la regulación por una política de Estado. Entonces, es decir, eso protege también a la muchas institución. veces a los rectores, por ejemplo, en la carrera más emblemática y más solicitada que es la de medicina, uno puede encontrar aranceles desde los 4,5 millones, creo, 5 millones, hasta los 12 millones y algo. ¿Ya? Entonces, cuando uno le pregunta cuál es la diferencia, dice, bueno, es que no lo puedo bajar porque precisamente son carreras de mayor retorno económico, son carreras que son más caras y me permiten financiar todo el resto también, de alguna manera subsidiar al resto de las otras carreras. ¿Eso es verdad o no es verdad? Mire, es que cuando el sistema lo fija el mercado y lo fija la oferta y la demanda, tú tienes esos problemas. ¿Y sabes quién era, por ejemplo, siguiendo tu misma línea de argumentación, Ramón? Eso llevó, ese mecanismo del precio de mercado, llevó que los aranceles de pedagogía fueran más bajos, incluso llegaran por debajo del costo. Y eso a quién le hace mal, a Chile. Por eso nosotros, en nuestra regulación arancelaria que hemos impulsado como Estado, con esta comisión de expertos, tenemos un aumento del 18% del arancel en pedagogía respecto a la regulación transitoria, y esto es importante, de un 8% respecto al arancel nominal, que es en el fondo el precio promedio que fija el mercado. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos establecer los costos de las carreras y así la oferta académica no se define por la ley de oferta y demanda, se define por las necesidades del país y por los legítimos proyectos autónomos e independientes de las distintas instituciones. Bueno, la fijación de precios no sé si siempre ha funcionado en todos los Mira, modelos. le hago un comentario, Mónica, solo solo un comentario pequeño sobre el tema de precios. El propio Nicolás Barr, en la sesión de ayer de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, dijo, en UK, en el Reino Unido, es ilegal cobrar arriba de un tope. Está fijado, está normado el precio. ¿A quién se le ocurriría decir que en el Reino Unido no hay autonomía de las instituciones ni hay libertad Pero se han académica? abierto en el Reino Unido justamente al copago. Están permitiendo que las familias aporten, porque se han dado cuenta que el Estado no puede soportar el gasto. Nosotros también nos abrimos a eso y por eso está permitido que al 10% de personas de mayores ingresos las universidades puedan efectivamente. ¿Y eso es negociable en la copago. tramitación? Que el 10 sea no el 10, sino que sea el 15, sea el 20. Nosotros siempre hemos dicho esto, el copago es una fuente de recursos, los bolsillos de la clase media, es una fuente de recursos que no es la fuente estratégica que requiere la educación superior chilena para los desafíos de los próximos 20, 30 años. Por eso, no solo por proteger los bolsillos de la clase media, que también nos importa, sino por llevar adelante un proceso de modernización que va más allá de esto. Ojalá algún día podamos discutir el elemento académico, otras modificaciones legales que estamos por presentar. Solo un proceso de modernización y tener recursos para la investigación nos va a resolver eso. Ahora, por supuesto, siempre estamos disponibles a escuchar. Muchísimas gracias, subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, por acompañarnos. Se nos pasó el tiempo volando, así que nos muchas gracias, Mónica. Preguntas. Y dale la tranquilidad a la gente. Este proyecto va a ser ley. Lo dijo el presidente, es prioritario para el gobierno. A los deudores, a las deudoras que nos están escuchando, no los hemos olvidado. Este proyecto va a ser ley. Gracias.
18,56, Nescafé, Nido, Maggi, Milo y Sabori son algunas de las marcas de Nestlé y detrás de ellas hay un real compromiso con la calidad en cada etapa del proceso de producción. Nestlé es de todos los que eligen una buena vida. El futuro de tu negocio es ahora y la gente de Claro Empresas dice, en Claro Empresas nos reinventamos para ofrecer soluciones diseñadas para la era digital. Este es el nuevo Claro Empresas, innovación real, tecnología sin fronteras, por ti cada día mejor. Avanzar hacia un futuro sostenible es posible en Engie. Se acelera la transición hacia una economía neutra en carbono con energía renovable y nuevas tecnologías que impactan positivamente desde Arica a Chiloé. Engie, impulsamos la transformación energética. Porque para Arauco transformar la madera es un trabajo, pero transformar el mundo es su propósito. Arauco, renovables para una vida mejor. Vitaminas, hierro, magnesio, probióticos y